Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Yo soy Lu Faur y junto a Augusto Grilli Fox vamos a estar en este ratito para tratar de interpretar juntos todo lo más importante en materia internacional. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Luz, ¿cómo estás vos? Vamos a tratar de vincular la realidad internacional con lo que pasa en Mendoza y lo que se da en el mundo. En esta ocasión particularmente vamos a estar trabajando sobre las próximas elecciones en Ecuador que se van a dar el domingo 7, este domingo, donde la verdad que representa un poco lo que es el marco latinoamericano y donde vamos a poder ver quién va a ser el próximo conductor del Ecuador durante los próximos 4 años. Además vamos a trabajar la actualidad de Italia y también tratar de interpretarla en relación a las distintas situaciones que se han dado y al complejo sistema político que tiene el país italiano. Exactamente, la idea es que juntos entendamos cómo funciona el sistema político y nos metemos, por supuesto, en lo que es la coyuntura después de la renuncia de Giuseppe Conte como primer ministro, después la designación de Mario Draghi de parte de Mattarella, pero esto a través de una entrevista en profundidad que vamos a mantener con un comunicador mendocino, es experto idóneo en la materia de Italia, estamos hablando de Marcelo Romanello, ¿no? Tal cual, un referente absoluto, de hecho muy vinculado a lo que es la representación de los italianos en el mundo y un actor principal, podríamos decir, a la hora de intervenir desde afuera en la política de Italia. Exactamente. En materia medioambiental, por supuesto, vamos a estar tratándolo como todos los sábados. En esta oportunidad tenemos nuevamente la intervención de Constanza Soler, periodista especialista en medio ambiente, que nos trae una temática muy interesante y la producción artística, que vamos a hablar de una serie, ¿no? Tal cual, pero ahora vamos a ver un pequeño video que tenemos para anticiparte todo lo que tenemos para este programa. Continuamos con Enlace Internacional y como podían ver, uno de los temas tiene que ver con Ecuador. Es decir, nos vamos a ir a Ecuador porque allí se va a estar celebrando este domingo 7 de febrero las elecciones en donde se va a elegir presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 delegados del Parlamento andino. Tal cual, podemos decir una de las primeras elecciones del año a nivel latinoamericano, la cual llega en un contexto complejo. Si vemos de acá a un año y medio, Ecuador ha tenido distintas dificultades, distintas vicisitudes, en el sentido de que podemos identificarlo como el primer país del Cono Sur que se le da una realidad mediante un estallido social, el cual es bastante complejo, mediante el aumento de los combustibles principalmente y el reclamo de los sectores trabajadores, de los sectores indígenas, además de los reclamos de los estudiantiles. Exactamente, estas protestas que tuvieron lugar en octubre del 2019 en una presidencia de Lenín Moreno, que realmente dejaron a la población muy hastiada del sistema político. Recordemos, Lenín Moreno asumió en 2017, no va a renovar mandato, con un 51% de intención, o sea, de voto, ganó las elecciones. Muchos creían que iba a continuar con la línea de Rafael Correa, pero al final fue un cambio rotundo en las políticas y se ligó más a lo que fue el sector privado. Esto también desencadenó en ayudas hacia el Fondo Monetario Internacional, como vos decís, el aumento de los combustibles, un paquetazo económico que derivó en que la gente saliera a protestar a las calles y tuvo que dar marcha atrás con estas medidas económicas. Todo se está preparando para el comicio, ya más de 13 millones de personas están preparadas para votar, ¿no? Tal cual. Lo que hay que tener en cuenta también es que en este contexto las políticas sanitarias que aplicaron no fueron muy operativas y zonas como Guayaquil recibieron el impacto
tremendo de lo que fue la pandemia, con realidades económicas, sociales y políticas sin precedentes en el Ecuador, además de tener una imagen positiva muy baja Lenín Moreno por justamente las repercusiones del estallido social, sumado al impacto en la economía que ha generado la pandemia, lo cual ha colocado a la clase política en general en una situación muy compleja, sobre todo por las denuncias que ha recibido la gestión de Lenín Moreno en materia de transparencia. Sí, muchas irregularidades, exacto, muchas irregularidades a la hora de trabajar la pandemia. En algunas ocasiones hemos trabajado ejemplos concretos que se han dado de sobornos para entregar cuerpos por fallecidos de COVID-19. Sí, o la última polémica que tiene que ver con el ministro de Salud, que se lo está investigando por supuestamente vacunar Favorecer a familiares. Además de los sobreprecios en su momento en lo que fueron la adquisición de bolsas para traslado de cuerpos, que se llegaron a pagar hasta el 1200% de lo que estaban valuadas. La situación es muy compleja, lo de Lenín Moreno no estuvo a la altura de las circunstancias y lleva justamente a que no se presente y que los candidatos principales sean Arauz, quien es el delfín de Correa, fue su ministro de Economía, muy joven, 35 años, y por otro lado el empresario Lasso, que es un referente de la centro-derecha, podríamos decir, una tendencia liberal, y es acá donde se dan los principales polos. En tercer lugar tenemos a un candidato Yacu Pérez. Exactamente, del sector indígena. Exacto, que está referenciado por una centroizquierda, podríamos decir, un poco más marcada que la del progresismo de Arauz, y es ahí donde se definen los tres primeros candidatos. Exactamente. El tema es esto que toma un poco el tema de la incertidumbre, el tema de cómo se ha manejado el sistema político y también la campaña que se ha desarrollado electoral, que ha sido en un contexto de prácticamente virtualidad por el contexto de la pandemia, tiene que ver un poco con el porcentaje de abstencionismo. Hay mucha gente que directamente no sabe si va a votar o no, uno por el contexto de la pandemia y otro porque las propuestas, según algunas encuestadoras, tienen que ver con que las propuestas de los diferentes candidatos no son sustentadas sobre algo que realmente se pueda llevar a cabo. Entonces hay mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a pasar con la pandemia. El sistema sanitario todavía no está completamente recuperado. Como bien decías vos, Guayaquil lo vimos en marzo del año pasado colapsado completamente. De hecho, nos lo contó un entrevistado aquí en Enlace Internacional. Bueno, y la situación no ha mejorado completamente en la cuestión sanitaria. Las propuestas no se sustentan, según los diferentes votantes, sobre una base. La situación de endeudamiento del país está muy crítico, entonces no es posible, o sea, según algunas encuestadoras, es prácticamente imposible determinar realmente cuáles pueden llegar a ser los resultados. Las tendencias de todos modos lo colocan a Arauz entre 8 y 11 puntos, dependiendo las consultoras, como candidato principal en un país que las elecciones son obligatorias. Exacto. Además de 18 a 65 de 18 a años. 65, exacto. Hay que tener en cuenta que es probable por las tendencias que vaya a existir una segunda vuelta. Y hay que ver acá si consigue el correísmo de Arauz absorber los votos del referente, del tercer candidato, digamos, de Yacu Pérez, lo cual no es tan sencillo porque hay críticas, pero a la hora de definirse se entendería que estaría más cerca la gente de Yacu Pérez de Arauz que de Lasso. Exacto. De hecho, hubo ahí una estrategia de Guillermo Lasso, de este candidato que vos decís más ligado a la centroderecha, liberal. Lo que él quiso hacer a través de sus cuentas de redes sociales fue tratar de decir, bueno, si él no llegaba a segunda vuelta, si Lasso no llegaba a segunda vuelta, iba a convocar a sus votantes a que votaran a Yacu Pérez. Entonces, y como que en cierta forma le pidió que fuera recíproco el cambio. Yacu Pérez dijo que no estaba, que no estaba dispuesto a darle los votos y que él creía que iba a llegar a la segunda vuelta. Yacu Pérez tiene un 13% de intención de votos. Algo que yo que me dejo como para entre paréntesis es que la realidad, si tenemos en cuenta lo que pasó en las elecciones de Bolivia, si nos vamos un poco más atrás con lo que pasó en el Brexit, si nos vamos a la Argentina, los resultados electorales que se dieron, yo la verdad no me agarraría mucho de los datos y los relevamientos de las distintas consultoras. Sí, y teniendo en cuenta el tema del porcentaje de abstencionismo, se habla de un 17% de votantes que no irían directo, o sea que el voto sería nulo o blanco directamente, un 14% que no saben si van a ir a votar o no. O sea, el porcentaje es muy alto de la cantidad de personas que probablemente no vayan a votar. Las encuestas tampoco, como vos decís, son realmente fidedignas a la hora de poder determinar un resultado y hay que evaluar, por supuesto, a ver si efectivamente pasan a una segunda vuelta o no, que está contemplada que sea el 11 de abril. Además, para agregar algo que sobrevuela la situación, es justamente esta perspectiva de que algunos entienden que esta elección puede ser justamente un plebiscito para lo que
que fue Rafael Correa en su gestión. Exacto. Entendemos que la gestión de él generó un peso muy importante, a la vez armó, se estructuró a nivel latinoamericano en sus vínculos con Lula da Silva, con Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner, también en Chile con Bachelet, y es acá donde después de esta suerte por parte del progresismo de proscripción que se plantea o de rendimiento ante la justicia planteado por la derecha, es justamente donde se va a ver qué es lo que pasa. Si Arauz gana las elecciones, es muy probable que Rafael Correa en el corto plazo retome al país y hasta tenga algún tipo de responsabilidad en su gobierno. Exactamente. Bueno, interesante lo que va a ocurrir allí en Ecuador y nosotros vamos a estar siguiéndolo, por supuesto, lo vamos a comentar la semana que viene a ver qué es lo que ocurre. Pero ahora nos vamos a ir a Italia, ¿sí? ¿Te parece? Vamos. Por una cuestión de estos acontecimientos que se han estado dando a lo largo de estos últimos días. Tiene que ver con la renuncia de Giuseppe Conte y después, posteriormente, la designación por parte de Mattarella de Mario Draghi como el próximo primer ministro encargado de formar gobierno. Pero no nos vamos a meter en la cuestión coyuntural, sino nos vamos a entender en qué consiste el sistema político italiano. ¿Por qué? Porque es muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay que entender que la Constitución de Italia establece que es una república democrática, en particular es una república parlamentaria. Es decir, que el voto de los ciudadanos se da al Parlamento, es decir, el poder lo tiene el Parlamento, los ciudadanos no eligen ni presidente ni el primer ministro, ¿sí? Una fecha importante para tener en cuenta en Italia es el 2 de junio de 1946, cuando por un referéndum constitucional, directamente se abolió la monarquía que estaba proclamada desde 1861. El 1 de enero de 1948 entró en vigor esta nueva constitución y a partir de allí empezó todo esto de la república, como decíamos, parlamentaria, en donde, bien estábamos diciendo, el voto de los ciudadanos va hacia el Parlamento, ¿no? Tal cual. ¿Y qué representa esto? ¿Qué significa? Justamente la designación de representantes por escaños, que los escaños son los lugares que se ocupan en el Parlamento, para poder definir quién va a ser este primer ministro. Exacto. Recordamos que en el contexto en el que se genera, este sistema estaba preparado principalmente para pocos partidos, y es acá donde se da una representación más directa y era mucho más fácil poder formar gobierno. ¿Por qué planteo esto? Porque a diferencia de la actualidad, hoy por hoy hay mayor representación por subdivisiones internas, por nuevos movimientos que representan a distintas fracciones del país, y esto lleva a que tengan que existir negociaciones más concretas para poder formar esa mayoría. ¿A qué me refiero con la mayoría? Es que tienen que tener la mitad más uno de los parlamentarios para poder hacer una presentación de gobierno, presentar una estructura concreta y con eso poder hacer la presentación de quién va a ser el responsable político directo como primer ministro. Exacto, sí. El Parlamento está conformado por dos cámaras, o sea, al igual que acá, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pero la diferencia es que ellos tienen las mismas funciones. Esto se le llama bicameralismo simétrico o paritario. Y el Parlamento, además de crear leyes, tiene esta función principal, primero de designar quién va a ser el presidente de la República. Esto es a través de una comisión electoral que está conformada por miembros de ambas ramas y 58 representantes regionales. Se designa un nombre para que sea el presidente de la República y ocupa el cargo por 7 años. Y el presidente de la República, a través de las negociaciones con los principales partidos políticos, designa quién es el primer ministro y que después el Parlamento tiene la función de darle la confianza. De ratificarlo. Exactamente, es ratificarlo. Si el Parlamento no lo aprueba, se cae todo el gobierno, hay una crisis institucional y se vuelve a convocar a elecciones. Un dato para agregar es que entre 2018 y 2020 se dieron distintas modificaciones y de hecho se llevó el Parlamento la cantidad de diputados y senadores de 935, si no me equivoco. Sí, son 630 de diputados, 315 de senado. Y se llevó a una reducción concreta que bajó a 600 la cantidad de congresistas. Esto fue planteado en campaña por el Movimiento 5 Estrellas, que justamente planteaba la necesidad de reducir el costo político o la cantidad de representación que existía en ese país, la cual es muy elevada, de hecho, comparándola con otros países, en un país de poco más de 50 millones de habitantes. Realmente la situación del Parlamento, o sea, el voto, el poder está en el Parlamento, por eso es tan importante, y lo que ocurre en estos momentos tiene que ver con esto justamente. ¿Por qué? Porque el Parlamento es el que tendría que darle el apoyo a quien es el primer ministro designado por Mattarella, pero el
primer ministro, que es en realidad el nombre, es el nombre coloquial, primer ministro, allí se le designa como presidente del Consejo de Ministros, tiene que tener mayoría en ambas cámaras para poder gobernar, que esto es lo que perdió Giuseppe Conte cuando retiró Matteo Renzi a Italia Viva del apoyo hacia su gobierno, que es un gobierno del año 2019, ¿no? Algo interesante para entenderlo por ahí en profundidad es comentarte que a la hora de formar gobierno hay una repartición de las distintas responsabilidades. Los espacios, los partidos que forman esta mayoría tienen cada uno o un ministerio o distintas referencias en las cuales desarrollan una gestión. Y en lo que planteas, Matteo Renzi, ex primer ministro, que es por eso que se le recrimina un poco esta decisión política en este momento tan complejo donde la economía en Italia está atravesando un momento de los más críticos desde la Segunda Guerra Mundial, donde se le había aprobado un crédito desde la Comunidad Europea por más de 209.000 millones de euros a tasas muy bajas. Y donde también la realidad está muy dividida. Hay un crecimiento de la derecha muy marcado, hay sectores populistas de derecha que han generado en su momento, cuando han sido gobierno, legislaciones muy complejas, sobre todo con las situaciones vinculadas a lo que es la xenofobia y el odio. Exactamente, la situación es compleja, hay que entenderlo. Si podemos de última hacer un ejemplo de 2018. En 2018, bueno, Mattarella en 2017, en diciembre de 2017, decide disolver el Parlamento, convoca a elecciones. Ahí cuando se convoca a elecciones se empiezan a formar estas coaliciones de gobierno. Bueno, de allí, de estas elecciones, surge como la primera potencia, la primera fuerza política dentro del Parlamento, surge Liga Norte, ¿sí? De Matteo Salvini. Después surge el Movimiento 5 Estrellas como el partido más votado y en tercer lugar queda Italia Viva. Después de 3 meses de negociaciones logran tener una mayoría de gobiernos, hacer una coalición de gobierno entre Liga Norte y entre el Movimiento 5 Estrellas, y en 2019 lo que se produce es que la Liga Norte le retira el poder a lo que sería el gobierno que estaba Giuseppe Conte en ese momento, y ahí es cuando renuncia. Después nuevamente se lo designó a Giuseppe Conte como el nuevo primer ministro y formó una coalición con Italia Viva, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. Una situación que se da también es justamente las críticas que se han planteado hacia los acuerdos políticos que se han generado para poder formar esta lógica de gobierno. Entendamos también que la perspectiva general integrada desde el gobierno que ha generado Giuseppe Conte ha sido una visión de centro-izquierda progresista, con la cual se encontró muy incómodo siempre Matteo Salvini y Renzi. Y Renzi también, o sea, si bien viene de una centro-izquierda, es como difícil de ubicarlo. Y hoy Renzi no podríamos decir que está en una centro-izquierda, de hecho está en una centro-derecha y con diálogos con la derecha más dura. Así que en este contexto es que el presidente Sergio Mattarella ha convocado, dado que no ha podido formar gobierno nuevamente Giuseppe Conte, porque primero se lo encomienda a él, ha convocado para tratar de formar un gobierno técnico. ¿Y quién aparece acá? Aparece el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien es un tecnócrata, es una de las personas con mejor nombre, se podría llegar a decir, en Italia. Fue el encargado en 2012 de sacar adelante a Italia de la crisis del euro y de hecho por eso también es reconocido internacionalmente. Pero la cuestión es que podría llegar a no ser aprobado. ¿Por qué? Porque de hecho él aceptó lo que le encomienda a Mattarella de formar gobierno, pero con reservas, porque lo que dijo es que él va a empezar las negociaciones con los diferentes partidos políticos para ver si efectivamente le dan el apoyo o no. Por esto que les decíamos, la confianza del Parlamento, ¿no? Tal cual, pero bueno, ahora para entenderlo en profundidad, con mayor claridad, vamos a ir a una entrevista al próximo bloque con Marcelo Romanello, como te anticipamos. Así que no te vayas de ahí, no te muevas, porque va a estar muy, muy interesante. Ya volvemos. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo: cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Continuamos con Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a estar analizando toda la coyuntura de Italia. Esto que se ha dado en la designación por parte de Sergio Mattarella, presidente de la República, de designar a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, como el encargado de formar gobierno para, tratar de sacar a Italia de esta crisis política, económica, social y sanitaria, ¿no? Para lo cual tenemos una entrevista, ¿no? Exacto, de hecho estamos en contacto por Zoom con Marcelo Romanello. Como te
te anticipamos, comunicador, periodista mendocino con referencia internacional y también absolutamente vinculado a la política desde el exterior de Italia. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por este ratito para poder entender un poco qué está pasando en una Italia que tiene un sistema político distinto al nuestro, con su complejidad y en un contexto político, social, sanitario bastante difícil, ¿no? A mí también me encantaría entenderlo, realmente, porque es muy difícil, sobre todo para los argentinos que estamos acostumbrados a un régimen completamente distinto, que es el régimen presidencialista. Y entonces, en todo este tiempo que inclusive haciendo política, ustedes saben, yo estoy en un movimiento, en este momento estamos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Affari Esteri, o sea, formamos parte también de este gobierno, de esta coalición Giallo Rosa que se ha dado, con el MAIE, Movimiento Asociativo Italiano y al Estero, del cual soy vicepresidente y fundador. Hay un tema que todavía no he logrado comprender, ¿no? Y que es de qué manera se puede negociar, se puede conversar, se puede dialogar, se puede cambiar las figuritas. De qué manera en Italia, yo aprendí una palabra que en mi vida, la palabra tránsfuga, la tenía como una especie de mala palabra, una cosa rara. Es decir, en la Argentina el tránsfuga es alguien que ha cometido algún delito o es un sinvergüenza. En cambio en Italia la palabra tránsfuga significa que hoy estoy en el partido A, pero te llamo mañana y te digo, no, mira, me fui al partido B, porque el partido B me da más de lo que me da acá. No, pero no puede ser, y a las 15 días te encontrás conmigo y me decís, ¿cómo que fue en el B? En realidad estoy en el C. Entonces, esa situación que se da en el Parlamento italiano, sinceramente todavía no la logro comprender. ¿Ustedes se acuerdan de la burocratización de nuestro Parlamento hace muchos años acá en la Argentina? Bueno, esto que yo le estoy hablando se da permanentemente. ¿Qué pasa? Que cae el Conte II por una situación que todavía no comprendía bien hasta hace muy pocas horas, con Renzi, Matteo Renzi, ustedes recordarán, ya venía con el antecedente Renzi de haber volteado el gobierno de su amigo Letta y pasar él a ser primer ministro, o sea, presidente del Concilio, hace algunos años atrás. Que tuvo que renunciar después porque pretendió hacer una reforma, eliminar el Senado y todo lo demás, sí, y bueno, se tuvo que ir en su momento y de ahí entonces nace otro gobierno que fue el gobierno de Gentiloni, ¿no? Hasta las elecciones que, como ustedes saben, en Italia no siempre son parejas y no siempre se reúnen los números necesarios para poder formar un gobierno. De tal manera que en ese entonces 5 Stelle, que es el antisistema, el partido que nació del que se vayan todos, logró un buen número, más del 30%, pero también el Partido Democrático había logrado mucho menor, pero estaba la Lega o el centro derecha, en el cual se conformaba la Lega con lo que es Lega, Fratelli d'Italia y el famoso Berlusconi, tratando los tres de unir el centro derecha y tratar de lograr también estar presente. No se puede conformar un gobierno en ese entonces si se conforma el gobierno yendo al presidente de la nación, haciendo todas las referencias habidas y por haber, nombrando a una persona para que busque la mayoranza. Esa persona, que no recuerdo ahora el nombre, que trató de hacer una mayoranza, no la logró. De tal manera que, en definitiva, se hace una alianza giallo, verde, amarillo y verde por el color de la Padania, ¿no? La Lega Padania. Y centro derecha, y este antisistema de 5 Stelle, que yo no sabría si definirlo realmente como un partido populista, un partido de izquierda, un partido de centro derecha, un partido realmente todavía no hemos podido definir, y creo que Italia no ha podido definir qué es 5 Stelle. Hacen un gobierno, conforman el gobierno, empieza ese gobierno, bueno, se va Salvini, ustedes recordarán, a fines del 18 se va Salvini,
y se conforma otro gobierno donde se saca a la derecha hacia un costado y se pone a la izquierda del Partido Democrático un partido que es el LEU, que tenía también unos votos, y 2 o 3 partiditos que aportan senadores en el momento de la mayoría. Aparece Renzi en los últimos días y de pronto dice, yo me voy porque no estoy conforme con el Conte 2. ¿Pero por qué te vas? Y me voy porque no estoy conforme, saco mis 2 ministros, tenía 2 ministros, 2 ministras y un subsecretario. Y de ahí empieza entonces la caída de este Conte 2. ¿Cómo se configura un nuevo gobierno? Bueno, va a Conte, tiene que ir al presidente, decirle al presidente, mire, yo creo que puedo hacer un Conte 3 y para eso necesito una mayoría. Como se había votado previamente en Cámara de Diputados, había tenido mayoría Conte, pero en el Senado había reunido muy pocos votos, en realidad le faltaban 7 u 8 votos, que creo que reunió 156 en ese momento, y entonces le sumábamos a los que se habían abstenido, que eran los de Italia Viva, de Renzi, y entonces no había mayoría, era imposible formar un gobierno. Se le encarga a Conte tratar de hacer el gobierno, pues Moraleja no lo logra, va y renuncia ante el presidente. El presidente le dice, bueno, perfecto, yo voy a ver si podemos conformar ese gobierno, usted siga en el Ejecutivo, porque no podemos dejar el gobierno y la gente sigue trabajando, no podemos cerrar la puerta del Palacio Pitti. Perdón que lo interrumpa, Marcelo. Sí. Y el tema de Matteo Renzi generar esta crisis política que ha generado, ¿tiene que ver un poco con los fondos que va a enviar la Unión Europea a Italia, los fondos de recomposición, 209.000 millones? Yo personalmente pienso que el juego de Renzi era manejar no solo esos fondos del Recovery Fund, que van a venir muchísima plata, y eso va a lograr lo que se llama de alguna manera la ripresa en italiano, a ver, reponer a Italia en el puesto que se encontraba, aunque él insiste también en lo que se llama MES. El MES es un mecanismo, a ver, se voy a tratar de decir en castellano, es el mecanismo europeo de estabilidad que tiene la Unión Europea para casos de seguridad o casos de sanidad o casos de problemas financieros. Por ejemplo, con el MES se salvó, ustedes se acuerdan, a Grecia y se ayudó a España en su momento. Entonces está ese fondo al que aportan los gobiernos permanentemente, usar ese fondo que quería usarlo Renzi, no estaba de acuerdo que no se usase el MES. Y pelear lo que va a hacer, creo que en un mes más o menos, 2 meses, el Recovery Fund, que es lo que decía vos hace algunos instantes, es una fortuna. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros que van a servir para potenciar nuevamente a Italia, fundamentalmente en su, yo diría, en su caballito de batalla, que es su industria. El Made in Italy es muy importante en Italia, así como lo es el turismo. Al perder con la pandemia turismo, Italia ha caído estrepitosamente, entonces está tratando por todos los medios de salvar. Marcelo, ¿puede ser que estos fondos... ¿Me dejas? Sí. Un segundito. Pero yo creo que hay algo más atrás de Renzi, porque Renzi ya está acostumbrado a hacer esto. Y entonces Renzi busca más poder, porque acuérdense que Renzi nace del mismo PD, se abre del PD y forma Italia Viva. O sea, ¿qué es Renzi? Es una Partido Democrático, y es una pelea dentro del Partido Democrático para ver quién tiene la fuerza. Sí, te escucho. Marcelo, te preguntaba si por ahí la intención de Mattarella de plantear justamente a una persona como Mario Draghi, con las características que tiene, con la referencia que tiene en Italia, puedan estar vinculadas al manejo de estos fondos, por lo que representa para una reconstrucción tanto política, económica, social, turística, y para por ahí evitar la variable de que caiga en manos de algún condicionamiento ideológico muy marcado como podría representar la derecha. Yo creo que a Mattarella no le quedaba otro camino. Recordemos que ya tenemos un antecedente en Italia con Mario Monti, cuando también ocurrió exactamente lo mismo, está ocurriendo ahora, y prácticamente con las mismas figuras, y el presidente entonces tuvo que colocar a Mario Monti, un técnico,
a manejar el gobierno. ¿Qué pasó? Que Mario Monti no concurrió tanto a la política como se está pidiendo en este momento. Ustedes recordarán, en esta semana salió Conte a decir que él quería que el nuevo gobierno, así que ahí, tenga un condimento político, es decir, se puede hablar en el Parlamento, tienen que hacerlo porque tienen que lograr la mayoría, pero quienes manejen el gobierno sean políticos y no técnicos. Entonces, Draghi es un hombre increíble, o sea, yo creo que nadie puede decir nada de Mario Draghi, es la persona justa para una situación financiera. Pero, ¿y qué pasa con la pandemia? Recordemos que todavía Italia está con muchísimos problemas. Se ha logrado vacunar a 2 millones de personas hasta este momento. Hay problemas con la Pfizer, que no ha enviado, dejó de enviar vacunas. Ahora empezó la AstraZeneca también de alguna manera a empezar a vacunar, pero sigue con problemas muy graves. Gracias a Dios bajó, se ha producido en esto lo que ellos llaman la segunda onda. Yo ya estaría hablando de una tercera onda prácticamente para Italia, porque esto nace, si bien después de las vacaciones que generó las vacaciones, las fiestas, la movida, como dicen en Italia, la movida, las fiestas, el cansancio de la gente, el problema económico que significa tener los negocios cerrados, todo eso genera esto. Y esto hay que solucionarlo de alguna manera. Entonces hay que poner un gobierno que sea político, se llame Juan, Pedro, lo que sea. Puede ser Draghi, si Draghi logra las mayorías. Ya en este momento 5 Stelle está hablando, una mitad está hablando que lo apoya, la otra mitad dice que no lo apoya. El PD no quiere perder la alianza que tenía, la coalición. Esto tiene posibilidades para esto. Y ha acomodado algunas fichas de alguna manera para que él pueda salir ganando. Y los partidos chiquitos que siempre tratan de alguna manera de buscar también alguna posibilidad dentro del gobierno para poder manejar. Eso se llama gobierno parlamentario. Compra y venta, muchachos. Bien. Marcelo, le consulto con respecto, por ahí muchos se pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia sustancial entre un gobierno tecnócrata y un gobierno liderado por un político en esta situación? También por ahí el tema del contexto de la pandemia. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial si gobierna Draghi o si gobierna Conte? Yo creo que Conte lo que había logrado, recordemos que Conte no viene de la política, Conte es un profesor que lo pusieron al frente de la presidencia del concilio, nadie lo conocía, un hombre que habla un montón de lenguas, de idiomas, un tipo muy preparado, que sinceramente nadie daba un peso por Conte, que supo manejar todas estas fuerzas, que no es fácil manejar a todas estas fuerzas. Ustedes recuerdan que en Italia hay como 50 partidos, es impresionante la cantidad de partidos, todos los días aparece un partido nuevo, y dentro de, perdonen el término que voy a usar, dentro de este cachivache que es a veces la política italiana, manejar todos esos partiditos, todos esos intereses dentro de un país que por más que sea chiquito, tiene 60 millones de habitantes y económicamente es uno de los países más fuertes del mundo, entonces no es tan fácil. Si vos pones un técnico, como ocurrió con Mario Monti, por ejemplo, el gobierno de Monti fue bueno al principio. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue recortar todos los gastos transversalmente. Y de ahí en más empezó a tener Italia una serie de problemas económicos y financieros. Porque claro, el técnico ve el chanchito, cómo se le pone la moneda o cómo se le saca la moneda. El político a veces dice, bueno, sí, está bien, yo voy a poner la monedita, pero voy a poner la mitad de la monedita porque si no me complica las otras cosas que tengo que atender. No es solo economía. Estamos hablando de inmigración. Acuérdense la cantidad de gente que entraba por el sur de Italia. En el gobierno anterior, ya lo verde, Salvini se puso en contra, dejó, prohibió. Fue un poco más blandito, empezó a entrar gente,
Recordemos que tenemos la pandemia, recordemos que tenemos todo lo que es la industria italiana, que es muy importante, que tuvo que cerrar. Tuvo que cerrar fábricas impresionantes con mucha gente. Hoy Italia tiene una desocupación de más del 13%. A mí me causa a veces, no sé, preocupación cuando viene mucha gente acá en la Argentina a hablar con nosotros que quieren ser ciudadanos italianos para irse a Italia. No, quieren ser ciudadanos italianos para irse a Europa. Se pueden ir a Europa y la mayoría se van a España porque no hablan italiano. Pero cuidado, la situación en España económicamente es mala, la situación en Italia es malísima. No es tan fácil salir de un país para ir a buscar en otro país donde lavar los platos más baratos. Marcelo, en relación a lo que viene, ¿cómo ves el norte político en el sentido de que se está discutiendo si es una persona con una perspectiva política, si es un técnico? ¿Qué crees vos que sería lo más adecuado para poder darle un norte a esta situación de Italia y sobre todo entendiendo lo que representa este crédito tan elevado que tendría a disposición el próximo gobernante? Yo creo que Draghi puede hacer un buen gobierno. Draghi es un hombre con muchísima experiencia, no solo en el Banco Europeo, sino también, recordemos, en los distintos lugares. Si vos analizás la historia de Mario Draghi, realmente la elección de Mattarella ha sido muy buena. Es una persona inobjetable, es una persona que no tiene partido político, una persona que es un técnico muy importante, con conexiones en Europa. Acordate que no es solo Italia. Para poder manejar Italia hoy hay que saber manejarse bien en la Unión Europea, ¿no? Y para manejarse dentro de la Unión Europea y conseguir un recovery fund más importante, conseguir más ayuda, necesita gente con mucha agilidad, con mucha presencia, con mucha fuerza y fundamentalmente lo que les importa a los europeos, con mucho poder. El que no tiene poder, el que demuestra debilidad, no va a conseguir nunca nada en Europa. Ese es el tema. ¿La diferencia cuál está? La diferencia está en que los partidos políticos quieren tener su lugar. Cada uno quiere tener un puestito. No solo en los ministerios, como les decía, o en una subsecretaría, o en una secretaría, o en una dirección, sino también Italia tiene muchísimas empresas del Estado diseminadas en el mundo. Y esas empresas también son importantes para un partido político. Tener, por ejemplo, manejar el Ente Nacional Italiano del Turismo, o manejar el ente petrolero, o manejar tantas cosas que tiene Italia también es importante. Entonces, yo, partido político, ¿qué busco? Sí, señor, tengo al señor que se va a encargar de manejarme las finanzas, yo voy a controlar que las maneje las finanzas también como corresponde, pero quiero un pedacito porque a mí me votaron. Marcelo, le hago la última consulta de mi parte. Toda esta crisis política que se ha desencadenado en Italia, ¿cómo afecta al movimiento asociativo de ciudadanos italianos en el exterior? O sea, ¿cómo afecta al italiano que está radicado en el exterior? Bueno, nosotros como Mayer hicimos una jugada, yo diría importante, dentro de lo que era el Conte 3. Entonces, logramos conformar en el Senado un grupo que se llama Europeístas, Mayer y Democráticos. Y conformamos, somos muy poquitos senadores, teníamos 2 senadores y pasamos a tener 10. Tener 10 senadores es importante. Entonces, eso ya nos constituyó en un elemento de consulta permanente. Esta tarde, mejor dicho, en la tarde de las consultaciones, Draghi tiene que hablar con nosotros y tiene que preguntarnos cuál es nuestra postura, si lo vamos a apoyar o no lo vamos a apoyar, si tiene votos, si no tiene votos, y en parte que tiene. La Cámara, de la Cámara de Diputados, conformamos también otro grupo, donde pasamos a tener 14 diputados. Y entonces, ustedes me dicen, ¿de dónde salieron los diputados? De los partidos chiquitos que buscan un partido que haya estado en las elecciones. Y para poder conformar un grupo dentro de la Cámara de Diputados o dentro de la Cámara de Senadores, tenés que tener el sello. Tenemos el sello, le agregamos dos cosas distintas, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores.
la conforman personas de distintas agrupaciones políticas, porque el MAIE nunca tuvo color partidario, siempre fue el partido de los italianos en el extranjero. ¿En qué nos puede afectar? Yo creo que los italianos en el extranjero, que somos ya 6 millones empadronados, somos un grupo muy importante. ¿Qué procuramos? Mejores servicios, mejores posibilidades, mejores caminos para que los italianos que quieran regresar o que quieran hacer negocios con Italia puedan hacerlo, y fundamentalmente defender el Made in Italy, porque somos los defensores del Made in Italy en todo el mundo. Y eso generalmente la mayoría de los partidos políticos no lo entienden cuando creen que los italianos en el extranjero podemos ser una carga. No somos carga, porque no cobramos nada. Al revés, aportamos mucho desde nuestros lugares hacia Italia, como lo hicimos siempre. Marcelo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado y seguramente vamos a estar en contacto en lo inmediato también para ver qué termina pasando, para ver si Draghi pasa a ser el nuevo primer ministro o no y cómo avanzan estas negociaciones que van minuto a minuto, ¿no? Exactamente, esto es una carrera contra el tiempo, pero muy divertida. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Los dejamos con problemas mucho más serios, a lo mejor. Bien. Bueno, con nosotros Marcelo Romanello, comunicador, justamente dándonos su perspectiva, su interpretación sobre la realidad que se está viviendo en materia política en Italia. Marcelo es una persona que está vinculada a la actividad permanente, de hecho a la actividad parlamentaria, desde el rol que ocupan los italianos en el exterior y que, como nos comentaba, han adquirido una representatividad mucho más importante. Exactamente, muy interesante lo que nos propuso Marcelo en el sentido de esto. Es un miembro del movimiento asociativo de italianos en el extranjero, es una persona idónea para poder ayudarnos a entender y bajarlo al llano, podemos decir, esto que está ocurriendo en un sistema que es, como decíamos, parlamentario, difícil, completamente distinto a lo que nosotros entendemos, y hasta él incluso dijo que hay cosas que todavía no entiende. Tal cual, totalmente. Así que bueno, de esta forma pudimos avanzar un poquito sobre esta actualidad, sobre estas distintas situaciones que se están dando en Italia, y como le decíamos a Marcelo, vamos a estar ahí permanentemente analizándolo, interpretando qué es lo que se está dando, porque de hecho mientras estamos desarrollando ahora el programa no sabemos de qué forma o hacia dónde se está avanzando. Exactamente, puede cambiar todos los días, puede cambiar minuto a minuto, hasta que tampoco el Parlamento definitivamente le dé el voto de confianza o no. Podemos llegar a tener una crisis institucional, inclusive hasta convocar a elecciones generales anticipadas. Todo está por verse allí en Italia. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero quédate ahí, quédate del otro lado, porque te prometemos que en el próximo bloque se viene medio ambiente y producción artística. Exacto, unas propuestas muy interesantes, así que quédate ahí, no te vayas. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional, como te anticipamos. Vamos a ir ahora con la propuesta en materia de medio ambiente que nos ha traído esta semana Constanza Soler, quien nos va a desarrollar sobre la importancia de los humedales y también cuál es la situación en relación a las legislaciones que tenemos aplicadas. Sobre el tema, Constanza nos comentó esto. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este pequeño segmento de Enlace Internacional, donde como siempre nos tomamos unos minutitos para reflexionar sobre los temas ambientales, aquellos que hacen a nuestra casa común. Bueno, esta vez en una semana también muy especial, porque el 2 de febrero se conmemoró el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración de la histórica Convención para la Protección de los Humedales que se celebró en 1971 en Ramsar, Irán. Bueno, muchísimos de ustedes seguramente han escuchado hablar de los humedales, pero la verdad es que ¿sabemos qué son los humedales? Bueno, la verdad es que sepan o no sepan, siempre es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque los humedales son ecosistemas vitales para la existencia de vida en nuestro planeta, ni más ni menos que eso. Sin humedales no hay vida. Un humedal es tan vital
por sus funciones o sus servicios ecosistémicos, pero elementalmente por dos de ellos, en los que por lo menos en este segmento vamos a hacer hincapié. Es porque son reserva de agua dulce y a la vez son sumideros de carbono, lo cual los convierte en herramientas por excelencia o de excelencia para la mitigación del cambio climático. En el mundo, el 2,5% del agua del planeta es dulce y solo el 1% es apto para el uso. Imagínense la importancia que tiene la protección de los humedales. Bueno, Argentina no cuenta hasta la fecha con una ley para la protección de los humedales. Y para Mendoza es de suma importancia, porque si hay algo que el cambio climático va a hacer en nuestra provincia es agudizar la crisis hídrica. Entonces pensemos la importancia que tiene y la urgencia que tiene en la agenda poder proteger nuestros humedales. Existe, o por lo menos ha habido un avance el año pasado en el Congreso de la Nación, cuando la Comisión de Recursos Naturales y la de Conservación para el Medio Ambiente logró aprobar por dictamen de mayoría un texto unificado para empezar a tratar una ley de protección de humedales. El camino es largo, queda que lo traten otras 3 comisiones en la Cámara de Diputados y después que pase el Senado. Ya han habido 2 intentos, en el 2013 y en el 2016, pero la ley ha fracasado. La realidad es que necesitamos con suma urgencia tener una ley de humedales. El agua sin dudas es la gran problemática de los años venideros. Y no por nada, y esto lo dejo como dato para profundizar más adelante, el agua empezó a cotizar en Wall Street. Imagínense la relevancia internacional que tiene este recurso, pues ni más ni menos de él depende nuestra vida. La seguimos luego. Chau, chau. Veíamos a Constanza Soler, nuestra columnista, justamente haciendo un desarrollo claro sobre la actualidad en relación a los humedales, la necesidad de generar una jurisprudencia y bueno, dándonos un poco el pie de todas las semanas para repensar e interpretar la coyuntura del medio ambiente y el medio ambiente en sí. Y qué importante que es, ¿no? Nosotros aportar este granito de arena para empezar a hacer un cambio ya, si podemos decir, de paradigma y cuidar el medio ambiente. Pero nosotros ahora nos vamos a ir a otro segmento de este bloque súper entretenido y estamos hablando de la producción artística. Esto que buscamos nosotros de vincular un hecho, un conflicto, una actualización con una producción artística en particular. En este caso hablábamos de cómo es el sistema político de Italia, ¿sí? Una república parlamentaria, en qué consiste. Bueno, trajimos una serie en particular que habla, si bien es una serie danesa, se llama Borgen, y habla sobre la primera vez que una mujer asume el cargo de primera ministra. Pero las coincidencias en cuanto al sistema político son muy fuertes, ¿no? Exacto, de hecho algo muy interesante que se da es ver cómo con 30 herramientas, podríamos decir, dado que son 3 series de 3 temporadas de 10 series cada una, podemos ir identificando los distintos procesos y mediante las distintas perspectivas personales, individuales de la primera ministra, de los ministros, ir identificando cómo se van viviendo las distintas realidades de un sistema parlamentario y cómo eso se traslada a la vida personal. Exacto. Y cómo se lleva a cabo también con las distintas políticas. Además, sobre un país que tiene 5 millones de habitantes. Exactamente, es muy interesante la serie, realmente es atrapante, como bien decías vos, Augusto, tiene 3 temporadas, más o menos promedio de los capítulos es 1 hora, pero es como que se te pasa volando, porque realmente te atrapa esto de la política y de cómo son las negociaciones adentro de lo que es el gobierno, de si forman o no, si tiene que gobernar en minoría, en mayoría, los entretelones y toda, realmente hay una cuestión de estrategias y herramientas en la política y vemos a una mujer que llega a ser la primera ministra, entonces, que es Brigitte Nickborg, que logra llegar a ser la primera ministra, que es podríamos decir, una idealista, tiene una política neta, que de repente empieza a dejar de lado un poco sus cuestiones personales o sus ideologías o valores personales con tal de seguir con el gobierno. Algo también a comentarles es justamente que si bien está inspirado en una situación real, no está atado absolutamente a la realidad
que se termina desarrollando políticamente, o sea que tiene matices de la realidad y después se va como abriendo de la misma para poder darle forma a esta historia, que la verdad es interesantísima y como decía Luz, capítulos que se van pasando muy rápido, son muy ligeros. La verdad, si no lo has visto, no te lo pierdas, ha tenido una audiencia muy fuerte en nuestro país. Exacto. Antes de cerrar, nos gustaría mostrarles un pequeño fragmento de esta serie. En esta ocasión sacamos de lado el tráiler y trajimos este fragmento que es bastante representativo porque muestra a Brigitte Nyborg, la primera ministra, ahí dando un importante discurso. Lo vemos. Elna Munch, Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Havschultz. De navne håber jeg, vi alle kan. Det er navnene på de 4 kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvorvidt man kan have kvinder på borgen. Så til alle dem, der ønsker at diskutere, om kvinder kan gå ind i politik og have politiske embeder på lige fod med mænd og ultimativt være statsminister, kan jeg kun sige, I er 100 år bagefter. Har nogen her i tinget virkelig oprigtigt troet, at jeg ville trække mig at blive husmor? Ahí podíamos ver entonces este fragmento de una de las temporadas de Borgen, que realmente es muy interesante, el empoderamiento también de la mujer. Esta serie es de Adam Price del año 2010, ¿sí? Ya pasó una década de la primera temporada, después la segunda temporada fue en 2011 y la tercera en 2013 y se ha abierto la posibilidad de una cuarta temporada. Se estaba hablando, no se sabe todavía, sobre todo, no te vamos a spoilear, pero sobre todo por cómo se da el cierre, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que deciden. La verdad que no tiene desperdicio, se te va a pasar bastante rápido, pero bueno, te la dejamos a vos para que la puedas disfrutar. Ahora, Luz, contanos qué te dejó Kika Moda a vos. Kika Moda me ha dado un hermosísimo remerón de estos que se utilizan ahora con el hombro y el brazo descubierto, al igual que este pantalón calza. Y ustedes también pueden ir a ver toda la ropa que para todo estilo de mujer en Martínez de Rosas 723, casi Aristides Villanueva. Ingresan por el local de Carola Poggio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que la verdad hemos tenido de todo un poco, hipercoyuntural, la actualidad de Italia, un poco de lo que el domingo va a pasar en Ecuador, entre otras cosas. Así que de esta forma nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.